Sergio Neto, he participado en un proyecto que me parece apasionante, que es Contando los 40, donde creo que el principal objetivo es explicar a las nuevas generaciones el proceso que ha sufrido este país en los últimos 40 años, un proceso realmente apasionante, sobre todo para quienes en cierto modo hemos sido protagonistas o participantes de ese proceso, y creo que puede contribuir efectivamente a que las nuevas generaciones intenten entenderlo. Probablemente para ellos va a ser muy complicado entenderlo porque siempre han vivido en un régimen de libertades y hay cosas que no pueden entender, pero bueno, nosotros por lo menos vamos a intentar explicarlo. Después de toda una vida dedicada al periodismo, ¿considera que ha llegado a ser lo que soñaba en un principio? Bueno, en principio en la vida no te marcas objetivos ambiciosos, ¿no? Yo he tenido la suerte que, bueno, he estado en muchos sitios, he conocido a muchos personajes que han marcado la vida política nacional e internacional. He sido testigo privilegiado de lo que supuso la transición. Y en cierto modo, bueno, pues ha cumplido un papel, en cierto modo, de protagonista de la historia, ¿no? Teniendo en cuenta que probablemente la transición, es decir, ese periodo que va desde la muerte del caudillo hasta la elaboración de la Constitución, fue probablemente bueno, pues uno de los periodos más apasionantes de la vida española, ¿no? Y sobre todo fue un poco la aventura de nuestra vida, es decir, la aventura de toda una generación que en distintos sitios, de distintas formas, contribuyó a que este país fuera, bueno, más libre, más justo y sobre todo más feliz. ¿Cómo recuerda los inicios de la libertad en España y qué supuso esa libertad para usted? Es decir, bueno, un periodo en que efectivamente el participar en lo que fueron la conquista de las libertades siempre supone una cierta emoción, ¿no? Y contribuir a que, como decía, este país sea más justo, haya recuperado la libertad después de muchos años en la que estuvo secuestrada, pues hombre, no deja de ser en cierto modo emocionante, ¿no? Sobre todo la primera vez que vas a votar o la primera vez que te puedes expresar libremente sin miedo a la policía o sin miedo a la represión. ¿Cómo era el periodismo que se ejercía en España en la dictadura? Hombre, era una época casi de clandestinidad, ¿no? Teniendo en cuenta que en ese momento no existía libertad de prensa, ¿no? Yo tuve la gran suerte de primero empezar a trabajar en un semanario de Acción Católica, Signo, que fue el primer periódico que cierra el gobierno de acuerdo con la ley de prensa de Fraga, y luego tuve la inmensa suerte de trabajar en la agencia France Press, ¿no? Y la agencia France Press te da una visión de lo que es una agencia internacional, de cómo se cuentan las noticias, y sobre todo en una época en la que me acuerdo que te pagaban 25 pesetas por cada noticia, ¿no? Y 50 pesetas si había manifestaciones con heridos, es decir, había una especie de baremo para contar historias, ¿no? Sobre todo yo hacía información social, información de la universidad, y ese fue un poco mi primer sitio donde, bueno, pues ejercí la profesión. Es decir, que a la vez estaba ejerciendo la profesión, pero en aquella época que yo militaba en un movimiento clandestino que era el Felipe, Frente de Liberación Popular, a la vez hacía política, ¿no? Y contribuía en cierto modo a cambiar la situación, ¿no? Y que es verdad, cuando estás en una situación como el régimen de Franco, el periodista no puede ser neutral, es decir, tiene que tomar partido de entrada, ¿no? Porque al fin y al cabo ejercer el periodismo es ejercer algo esencial, que es escribir con libertad, denunciar, contar historias sin ningún tipo de trabas,
y si no, bueno, en un régimen autoritario eso generalmente no se puede hacer, es decir, inmediatamente en un régimen de ese tipo la propia situación te convierte en militante político en contra de la situación. ¿Cómo fue la transición de ejercer el periodismo en una dictadura a ejercerlo en libertad? Bueno, para mí no supuso una gran diferencia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque yo, como digo, he tenido la suerte de trabajar siempre en sitios donde estabas al borde de la censura, primero en Signo, luego en la agencia France Press, luego posteriormente hacía una crónica que se publicaba en periódicos de provincia y donde pasaba fácilmente la censura porque en provincia no se controlaba tanto la información como en Madrid. Posteriormente entró en Cambio 16, que fue el primer experimento de apertura y de enfrentamiento con la situación política, ¿no? Y ahí, bueno, pues aparte de periodismo, pues hacía también, en cierto modo, también hacías política, ¿no? Entonces, el tránsito, personalmente, yo no lo fui notando poco a poco, ¿no? Porque fui ejerciendo la libertad conforme la íbamos adquiriendo por nuestro propio pie, día a día o semana a semana, en el caso de Cambio 16, ¿no? ¿Qué aportó Cambio 16 al periodismo en España? Bueno, fue un poco estandarte, ¿no? Primero, la palabra cambio no dejaron, entonces había que inscribir en las empresas periodísticas en el registro, en los nombres de las publicaciones. La palabra cambio no la dejaron inscribir, rechazaron la inscripción y tuvimos que poner el 16, bueno, porque fuimos los 16 primeros accionistas, ¿no? Luego el régimen se inventó una historia muy rocambolesca de que habíamos puesto 16 porque era la mitad de 32 y 32 era el grado máximo de la masonería, era una cosa realmente perturbadora, ¿no? Entonces, hombre, Cambio toma la iniciativa del cambio político en nuestro país, ¿no? Y fuerza la propia legalidad y se convierte un poco en el estandarte de la protesta y del forzar la legitimidad existente, ¿no? Igual que durante una etapa determinada, posteriormente, el país fue todo un símbolo de una forma de hacer periodismo, Cambio fue anterior al país y también fue una forma determinada de ejercer la profesión, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues yo creo que habíamos trabajado en la prensa internacional, contábamos las historias con otro enfoque, con una prosa mucho más sencilla y a la vez divertida, poníamos titulares muy provocadores y divertidos, y era un poco la forma de titular, la forma de contar las historias, sorprendía en aquella España un poco tan padaguata, ¿no? tan anclada en el pasado, y que parecía una auténtica revolución, ¿no? ¿Qué aportó Cambio 16 al periodismo en España? En cierto modo, en nuestras páginas ensayamos lo que iba a ser un poco el cambio político en nuestro país, es decir, dimos cabida a todo tipo de opiniones en un momento en que muchas de estas opiniones estaban prohibidas o vivían en la clandestinidad, ¿no? Cambio fue la primera publicación que sacó entrevista con Santiago Carrillo, que entonces, bueno, estaba en la clandestinidad, y en cierto modo el debate que se empieza a dar en las páginas de Cambio es el debate que luego serviría en el país sobre la necesidad de una reconciliación entre los españoles, sobre la necesidad de una constitución realmente democrática que fuera realizada con el mayor consenso posible, sobre la necesidad de que había terminado la Guerra Civil Española, es decir, que en cierto modo en nuestra página muchos de los dirigentes que luego harían la Constitución escribían, ensayaban el debate, y el debate que luego se abriría más tarde se empezó a hacer
en las páginas de la revista. Eso contaba además unas historias con un lenguaje muy vivo, en cierto modo provocador. Fue el gran éxito del semanario, ¿no? Un semanario que en aquella época, un semanario político, que llegara a vender 500.000 de ejemplares era una auténtica cosa que parecía imposible, ¿no? Pero bueno, se consiguió en un momento además en que los propios periódicos, bueno, usaban el mismo lenguaje de siempre, tenían demasiado miedo a contar historias y en cierto modo estaban muy condicionados por la situación política existente en el país. ¿Cómo vivió el proceso de creación de la Constitución del 78? Hombre, lo vivimos, como te decía antes, como si fuera una aventura personal, ¿no? Que fue un poco la aventura de nuestra vida, la aventura de toda una generación. Además, hecha por gente que conocíamos, que influíamos en ello, que dábamos ideas, que debatíamos los temas previamente con muchos de los ponentes de la propia Constitución. Es decir, que en cierto modo era una situación en la que no era el ideal para el periodista. El periodista, en cierto modo, debe ser un simple notario de tomar nota de lo que está pasando, ¿no? Pero nosotros interveníamos en la vida política, ¿no? Creo que, bueno, todo eso probablemente no sea bueno para la profesión, pero ante una situación crítica como aquella que vivió el país, creo que es comprensible que el periodista tome partido y participe como participábamos nosotros, ¿no? Es decir, bueno, pues con eso, es decir, influyendo e intentando que la Constitución fuera, primero, lo más amplia posible, y segundo, que representara y tuviera la aprobación de todas las tendencias y fuerzas políticas, ¿no? Porque es la primera Constitución que no ha sido impuesta. Es decir, todas las constituciones que ha habido en España ha sido impuesta por el bando vencedor a los vencidos. La Constitución del 78 se consiguió por primera vez en la historia de nuestro país que todas las fuerzas implicadas en el proceso intervinieran en la Constitución. Hubo que ceder por una y otra parte y entonces, bueno, pues se hizo la Constitución del 78. Probablemente no es la ideal en estos momentos de la sociedad española, es decir, yo creo que necesita una profunda transformación, y parte de la crisis actual que vive el país es porque, bueno, muchos políticos y muchos partidos se han negado a afrontar lo que necesita una profunda reforma constitucional, ¿no? Porque, creo que el sistema político tiene muchos defectos, pero bueno, responde a una situación muy característica, que es la situación de la España de aquellos años, ¿no? Y no responde a la situación de la España de hoy. Y tú no puedes refugiarte en una situación peculiar de un momento determinado y no dar respuesta a lo que piensan las nuevas generaciones que no vivieron un proceso tan apasionante como el nuestro, ¿no? ¿Fue la transición española tan modélica como se presenta? Bueno, para aquella época sí. Para aquella época creo que cuando todo el mundo pensaba que en España era posible, no era posible un entendimiento después de 40 años de régimen personal franquista, fue una auténtica conquista. Es decir, que la clandestinidad, los que habían perdido la guerra civil y los que habían ganado la guerra civil se pusieran de acuerdo para una constitución en aquel clima y en aquel momento, creo que fue un auténtico modelo de entendimiento. Pero hay que vivir un poco aquella época y ver las circunstancias políticas en las que estábamos. Es decir, la Constitución y el proceso de la transición no se puede mirar con los ojos de ahora, sino con la mirada de la época determinada, ¿no? Y en aquel momento yo creo que fue lo mejor que se pudo hacer en una situación en la que ni dentro ni fuera de España había garantías de que eso podría tener éxito como lo tuvo, ¿no? Porque la mayoría de los procesos de este tipo suelen terminar mal, y efectivamente la transición española se ha tomado de modelo de transiciones en otro país. Yo mismo he dado seminarios con políticos y con sindicalistas españoles explicando en muchos países de América Latina cómo realmente fue posible
la transición en España, cómo fueron posibles los pactos de la Moncloa, cómo fue posible el entendimiento entre los sindicatos y la patronal y sobre todo cómo fue posible una normalidad democrática después de una guerra civil y un periodo dictatorial muy duro para el país. ¿Qué ha aportado cada gobierno al enriquecimiento de la democracia? Hombre, yo creo que hay personajes y hay gobiernos que han marcado efectivamente todo el proceso político, ¿no? Primero en la época de Adolfo Suárez, probablemente sin la osadía de Suárez, que cuando llega al gobierno es un hombre despreciado por su falta de conocimientos y por su procedencia, que venía del movimiento. Nadie creía que fuera posible que él fuera el primer impulsor de la Constitución, ¿no? Creo que efectivamente con Suárez se pone en marcha un proceso que es posible la amnistía general, la vuelta de los presos políticos y la puesta en marcha de la Constitución y la aprobación de la Constitución. Posteriormente el gran cambio se produce cuando realmente se produce la alternancia en el poder y se demuestra en cierto modo que la Constitución funciona. Es decir, cuando a pesar de que hay un golpe de Estado en el 81 y el partido que protagoniza sobre todo la transición, la UCD, desaparece como partido político, se produce una alternancia normal y llega el Partido Socialista. ¿Qué es lo que hace el Partido Socialista? El Partido Socialista creo que pone a España en el mapa, creo que hace una profunda reforma económica, muy dura, pero gracias a eso podemos ingresar en Europa y posteriormente creo que en la época primera de Aznar, creo que tuvo un periodo brillante, así como la segunda legislatura fue una catástrofe, pero contribuyó también a que se produjera la alternancia, es decir, de que se pasara del Partido Socialista a un partido recién formado, que era el Partido Popular, y de nuevo se demostró que en cierto modo esa alternancia funcionaba, ¿no? Yo creo que luego hemos entrado en un periodo siniestro, en el sentido de que el país ha entrado en una profunda crisis económica, que es lo que ha marcado todo y que es lo que ha hecho salir lo peor de los españoles, que han sufrido mucho con la crisis y que se ha producido la desconfianza en las instituciones, la aparición de la corrupción, la ineficacia de los partidos políticos para terminar con ella y sobre todo la crisis económica que la han pagado los sectores más sensibles de la sociedad española, los que menos tienen que ver con la crisis. Yo creo que ha provocado un profundo estado de cabreo, que es la situación que estamos viviendo en este momento, es decir, falta de ilusión, descreencia en los partidos políticos, convencimiento de que el bipartidismo nos ha llevado a esta situación, cosa que no es cierta, pero creo que la corrupción ha hecho mucho daño y creo que ni el gobierno ni la oposición se han dado cuenta del profundo estado de indignación en que estaba la población sometida a unos recortes económicos y sociales que han llevado prácticamente a una devastación de la clase media y que a la crisis, como digo, la hayan pagado los sectores más desfavorecidos. ¿Hasta qué punto cree que ha afectado la corrupción al sistema democrático? No, la ha afectado fundamentalmente y creo que en las próximas elecciones vamos a pagar las consecuencias de lo que supone la corrupción. La corrupción sobre todo en un periodo de crisis económica, donde la gente ha sufrido mucho y donde se nota más el efecto de la corrupción, ¿no? Mientras los sectores que han sufrido más ven los excesos que ha habido de administrar la cosa pública y de aceptar sobornos y coimas y negocios paralelos, creo que eso es lo que en cierto modo ha llevado a muchos sectores de la ciudadanía a pensar que hace falta un cambio radical, ¿no?
¿Qué ha llevado a la decadencia y a la pérdida del pulso político de la democracia? Yo creo primero que en España, entre otras cosas, no hay separación de poderes. Creo que la gravedad del sistema político español es que quien gana las elecciones se queda con el poder ejecutivo, con el poder legislativo y con el poder judicial por la forma de ser nombrada, aparte de que indirectamente controla el poder económico. Sí, creo que es fundamental ir a un sistema donde haya separación de poderes y no separación de funciones, que es lo que hay ahora, ¿no? Creo que hay que ir a una profunda reforma electoral, que los aparatos, los partidos no sean los que marcan la línea de obediencia de los militantes, que tienen que congraciarse con el partido constantemente para poder repetir como candidatos. Y creo que hay que hacer una parte de reforma electoral. Creo que hay que reformar profundamente la Constitución, ¿no? Lo que pasa es que la Constitución efectivamente tiene un sistema de blindaje que hace falta un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, ¿no? Y creo que la existencia de ese blindaje y la falta de sensibilidad de muchos partidos es lo que ha impedido que nos haya realizado una reforma constitucional que se debía de haber hecho hace probablemente entre 10 y 15 años, ¿no? Es decir, las constituciones hay que renovarlas, ¿no? Y sobre todo una constitución como la española, que, como digo, es fruto de unas circunstancias políticas determinadas, muchísimo más. En cuanto a las autonomías, ¿han conseguido resolver los problemas territoriales de España? Yo creo que no, yo creo que lo han agravado. Es decir, creo que las autonomías han contribuido a acercar lo que es el Estado a los ciudadanos, pero creo que ha complicado lo que son las funciones de cada uno. Creo que en España hay un poder central, un poder local, están las diputaciones, están las autonomías. Creo que hay demasiados poderes y a veces repetidos esos poderes, es decir, que hay una misma función desempeñada a distintos niveles, tanto a nivel local como a nivel provincial o como a nivel autonómico, y creo que eso resulta muy caro y resulta totalmente ineficaz, ¿no? Y creo que el tema autonómico se aborda como una solución a dos problemas importantes, que es el problema vasco y el problema catalán, y a estas alturas son dos problemas que siguen sin resolverse. Creo que hay datos suficientes como para pensar que todo el cirio autonómico que hemos montado con esa fórmula de café para todo no han dejado de resolver los dos temas más importantes que tenemos desde la instalación de la democracia, que es el tema de la independencia del País Vasco y de Cataluña, vamos. ¿Cómo ha afectado el terrorismo a la construcción de la democracia? Bueno, hombre, el terrorismo ha sido fundamental sobre todo en la transición. Creo que la propia Constitución es fruto de una situación muy condicionada por el terrorismo, hecha en una circunstancia donde prácticamente cada día había un atentado y el ejército tenía un estado de tensión continuo, ¿no? Y parte de la Constitución se hace bajo la vigilancia, en cierto modo, del ejército, ¿no? Y la influencia que el terrorismo tiene en el comportamiento del ejército durante los primeros años de la transición es fundamental, ¿no? Entonces, hombre, afortunadamente estamos ahora en otra etapa distinta en cuanto al terrorismo de ETA, pero es verdad que el terrorismo ha influido fundamentalmente prácticamente desde la muerte del general Franco y prácticamente hasta la llegada del último gobierno Zapatero, ¿no? Y es decir, que han sido muchos años de terrorismo que han marcado la historia reciente de nuestro país. ¿Cómo se debe afrontar el futuro de la democracia en España? Yo creo que ahora se abre un paréntesis con las nuevas elecciones. Creo que depende de cómo se configure el nuevo Parlamento,
veremos si vamos a una reforma de la Constitución de ruptura o a una reforma constitucional pactada, como fue la del 78, ¿no? Me da la impresión que hay partidos políticos, sobre todo Podemos, que van a apostar por un nuevo proceso constituyente donde van a intentar echar abajo absolutamente todo, ¿no? Hasta ahora no han afrontado un tema importante, que es el futuro de la monarquía y si esto va a ser república o monarquía, ¿no? Pero bueno, ellos mismos han dicho que no es el momento de plantear ese tema, pero evidentemente si hay una reforma constitucional de periodo constituyente, ese tema inevitablemente va a salir.